Bien, hermanos, si ya ahí dieron un par de abrazos, estamos contentos por el nuevo día que el Señor nos ha regalado, ¿no? Estamos felices de poder ser parte de la historia de la redención. Damos gracias al Señor porque estamos iniciando. Esto es un culto relativamente especial porque estamos empezando el año. Este es el primer culto del mes de marzo y es por eso que hemos orado por los niños, hemos orado por el trabajo, hemos orado también por las misiones. Y queremos hoy día que Dios hable fuerte a nuestros corazones. Y estamos agradecidos por Mike Gohin. Él es mi profesor de el magíster en teología misional. Y él con mucha, ¿cómo decirlo? No le puso una pistola en la cabeza. Y él aceptó gustosamente el poder compartir la palabra del Señor con nosotros. Así que le damos las gracias a Mike y también David, que se ha ofrecido para poder traducir. Así que vamos a dar gracias al Señor por ellos, vamos a orar por ellos, ¿sí? Vamos a orar al Señor para que el Señor también use sus vidas y use la vida también del profesor, del pastor Mike en este tiempo. Así que oremos, ¿sí? Gracias, Señor, por tu amor, gracias porque podemos ser parte, Dios, de esta historia que tú nos has regalado. Gracias por el pastor Mike. Te rogamos, Señor, de que tú hables fuerte a nuestros corazones a través de la palabra que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Thank you very much. They're teasing him because he spoke in English. If you need. I don't know what Carlos just said. No entiendo nada de lo que Carlos dijo, no sé nada de lo que Carlos acaba de decir. But I hope it's true. Pero espero que sea verdad. Whatever he said. Lo que sea que él dijo. I love you too, Carlos. Yo también te amo, Carlos. I am delighted to be here preaching. Estoy realmente muy feliz, estoy deleitado de poder estar aquí predicando. I've only understood about maybe 10% of the words on this screen. Yo creo que entendí como el 10% de las palabras que estaban allí en la pantalla. But I've been able to worship. Pero he podido unirme a ustedes en adoración. It's good to be among the people of God in Chile. Es muy bueno estar con el pueblo de Dios aquí en Chile. And I'm also delighted to be able to preach for Carlos. Y estoy realmente muy feliz de poder predicarle a Carlos. Carlos has been working very hard this week. Carlos ha estado trabajando muy duro esta semana. That's not a joke, he really has. No es una broma, realmente ha sido así. To develop his insight so that he can serve you better. Para desarrollar su conocimiento, para enseñarles a ustedes mejor. Pastors work very hard. Los pastores trabajan muy duro. And I'm thankful to be able to form and nurture and teach these pastors. Y estoy agradecido por poder formar, enseñar, nutrir a estos pastores. It's my great privilege. Es un gran privilegio para mí. And so I'm delighted to give Carlos a rest. Es un deleite para mí entonces darle descanso a Carlos. You have a good pastor. Tienen un buen pastor. And I love him. Y lo amo. And I hope you love him too. Y espero que ustedes lo amen también. We are going to be looking at Romans 12, 1 and 2 this morning. Hoy vamos a ver Romanos 12, 1 y 2 esta mañana. I'm going to read it in English. Voy a leerlo en inglés. And David's going to translate in Spanish. Y David va a traducir en español. Romans 12, 1 and 2. Romanos 12, 1 y 2. Abran su Biblia. Therefore I urge you, brothers and sisters. Por lo tanto, hermanos, les insto, hermanos y hermanas, in view of God's mercy, les insto, considerando la misericordia de Dios, to offer your bodies as living sacrifices, ofrecer sus cuerpos como sacrificios vivos, holy and pleasing to God. santos y agradables a Dios. This is your proper worship as human beings. Esta es su adoración apropiada como seres humanos. Do not conform to the pattern of this world.
No se conformen al patrón de este mundo, but be transformed by the renewing of your minds. sino sean transformados por la renovación de su mente. Then you will be able to test and approve what God's will is. Entonces ustedes serán capaces de probar y aprobar lo que Dios desea, la voluntad de Dios. His good, pleasing, and perfect will. Su buena, agradable y perfecta voluntad. About 33 years ago, Hace más o menos 30 años I was preaching on this text. estaba predicando este texto And my wife was sitting about 2 rows back, y mi esposa estaba sentada ahí a 2 filas de mí and next to her was my youngest daughter. y junto a ella estaba mi hija más joven. At the time, she was 4 years old. En esa época ella tenía solo 4 años. And to illustrate this text, Y para ilustrar este texto, I told a humorous story. conté una historia bastante chistosa. A story about a chicken and a pig. Una historia sobre un pollo y un cerdo. And they were on a long journey. Este pollo y este cerdito estaban en un largo camino And they hadn't had food for days. y no habían comido nada por días, And they were starving. así que estaban hambrientos. And so the chicken turns to the pig. Así que el pollo And says, le dice al chancho: I've got an idea. tengo una idea. We've got the resources right here with us Tenemos los recursos aquí con nosotros to have a great meal. para comer una gran comida. We can have ham and eggs. Podríamos comer jamón con huevo. And the pig's eyes got really big. Y los ojos del cerdo se pusieron así, se abrieron de una forma grande, ¿no? And he said, for you, Y el cerdo le dice: para ti, that's a small eso sacrifice. es un pequeño sacrificio. For me, Para mí, it's total commitment. es compromiso total. And I was trying to illustrate Bueno, estaba intentando ilustrar how Christians often live as chicken Christians, cómo los cristianos a veces viven como cristianos gallinas, simply offering up a small egg, simplemente ofreciendo un pequeño huevo, offering very little. ofreciendo muy poco. But the God demands complete sacrifice. Pero Dios demanda completo sacrificio. And I saw my daughter. Y vi a mi hija. The pulpit in this church was quite high, El púlpito en esta iglesia estaba bastante alto, and I was able to see my daughter. pero fue para mí posible ver a mi hija ahí. And when I told that joke, everybody laughed. Y cuando conté esa broma, conté esa historia, todo el mundo se rió. Not like you. No como ustedes. They thought it was funny. Ellos pensaron que fue una historia divertida. And so she was trying to figure out why everybody laughed. Y mi hija estaba intentando descifrar por qué todos se rieron. She's only 4. Porque ella solo tiene 4. Tenía solo 4. I watched her face. Vi la cara de mi hija ahí. All of a sudden, Y de repente, she got it. ella entendió. And she turns to my wife Y le dice, se da vueltas para decirle algo a mi esposa. and she says, Mommy, I want to be a pig Christian. Le dice: mamá, yo quiero ser un cristiano chancho. A Christian that offers up everything as a full sacrifice. Yo quiero ser un cristiano que ofrece todo como un pleno y completo sacrificio. That's what Paul wants. Eso es lo que Pablo quiere. Pig Christians. Cristianos chanchos. Christians that offer up and dedicate the whole of their lives to Him. Cristianos que ofrecen el todo de sus vidas a Él. Paul says, Pablo dice: offer your bodies ofrezcan su cuerpo as living sacrifices. como sacrificio vivo. Paul is a Jew, Pablo es un judío and he knows the temple sacrifice. y él conoce bien los sacrificios del templo. And what is behind Paul's thinking Y here lo que está detrás del pensamiento de Pablo is the sacrifices in the temple. son los sacrificios en el templo. There were 3 sacrifices that were offered. Habían 3 tipos de sacrificios que se ofrecían en el templo. And it's important that you know the order. Y es importante que ustedes entiendan The el order, orden. the order is important. El orden es importante. And playing a role here in Paul's thinking. Y de hecho tiene un rol en el pensamiento, en lo que Pablo está pensando aquí en este texto. The sacrifice was meant to restore the sinful worshiper
to God. Los sacrificios estaban diseñados para restaurar al adorador pecador con Dios, As he broke the covenant. porque él había roto el pacto. The first offering was a sin offering. La primera ofrenda, el primer sacrificio era la ofrenda por el pecado. The animal would take the sin of God's people El animal tomaría el pecado del pueblo de Dios and remove and cleanse the worshiper of his sin. y limpiaría el pecado del adorador. The second offering La segunda ofrenda was a burnt offering. era una ofrenda quemada. They would take an animal Tomarían al animal and they would burn it y completely. lo quemarían completamente. They would take it apart piece by Y piece incluso lo separarían en sus distintas partes and put it on the altar, y lo pondrían en el altar and it would be burned y entirely. sería quemado completamente. And this was meant to be a picture Esto tenía la intención de ser una imagen, that based on the forgiveness of the sin offering, una ilustración que basada en el perdón entregado por la ofrenda del pecado, the worshiper was offering up themselves fully. ahora los adoradores se ofrecían a Dios plena y completamente. In the same way that animal was burnt completely. De la misma forma en que ese animal era completa o del todo quemado. And then the third offering was the peace offering. El tercer sacrificio, la tercera ofrenda era la ofrenda de paz. It was an offering that celebrated Era una ofrenda que celebraba that now God and sinful humanity had again been joined. que ahora Dios y estos simples humanos habían podido volver a ser reunidos. Paul is thinking here about the second sacrifice, Pablo está pensando aquí sobre el segundo sacrificio, the burnt offering, la ofrenda quemada, where the animal was burnt entirely, donde el animal era quemado completamente, with a picture of offering up oneself fully and completely to God. con la imagen, la ilustración de que uno debe ofrecerse completa y plenamente a Dios. Paul says, offer your bodies as living sacrifices. Pablo dice, ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo. What he's saying is offer the fullness of your bodily lives. Lo que él dice ahí es, ofrezcan plena, completamente cada área de todas sus vidas. Offer every part of your life up to God as a living Cada sacrifice. parte de sus vidas debe ser ofrecida a Dios como un sacrificio vivo. Your marriage and your family, Tu matrimonio, tu familia, your entertainment and your technology, tu entretenimiento, tu uso de la tecnología, your political convictions and your economic tus convictions, convicciones políticas, tus convicciones económicas, the way you spend your money and all your relationships. la forma en cómo gastas tu dinero y cómo llevas adelante todas tus relaciones. Offer up all of your bodily life as a living sacrifice. Ofrece toda tu vida corporal como un sacrificio vivo a Dios. There's nothing that is not to be offered up to God. No hay nada que no deba ser ofrecido a Dios. And then he finishes that verse by saying, this is your proper worship as human beings. Entonces él termina este verso diciendo, de hecho esta es la verdadera, la apropiada adoración que ustedes deben dar como seres humanos. I was comparing the English with the Spanish with David before the service. Estuve comparando con David antes del culto la traducción en español con la traducción en inglés. There's many translations of that little phrase Hay muchas traducciones de esta pequeña frase del final del versículo 1, because it's very hard to communicate. porque es muy difícil comunicar su intención. Translators know exactly what the words mean, Los traductores saben exactamente lo que esa palabra significa, but in our culture it's hard to communicate what it means. pero en nuestra cultura es difícil de comunicar lo que esta palabra implica, lo que significa. Paul's trying to say something like this. Pablo está tratando de decir algo como esto. As human beings, Como seres humanos, it's only proper and true solo es verdadero y correcto y apropiado that you offer up the whole of your lives as worship to God. que tú ofrezcas el todo de tu vida como adoración a Dios. That you center the entirety of your life around God. Que tú centres toda tu vida alrededor de Dios. Because that's just what it means to be human. Porque eso es lo que significa ser humano. That's how human beings were made in the beginning. Así es como los seres humanos fueron hechos en el principio. And that's how God is restoring them to be in Jesus Christ. Y así es como Dios los está restaurando para ser a través de Jesucristo. Peoples whose whole lives are lived before God. Personas, un pueblo donde
toda su vida es vivida delante de Dios as an offering of worship. como una ofrenda de adoración. Maybe Paul could have said, Tal vez Pablo podría haber dicho, this is what it means to be truly human. esto es lo que significa ser verdaderamente humano. These verses 1 and 2, Estos versos, versículo 1 y 2, play a very key role in the book of Romans. tienen un rol muy importante en el libro de Romanos. It functions like a hinge on a door. Funcionan como la bisagra en una puerta. The first part is Romans 1 to 11. La primera parte es Romanos del 1 al 11. The second part, 12 to 16. La segunda parte es del 12 al 16. And this is the hinge from chapter 11 into chapter 12. Este es como la bisagra, el punto de giro del capítulo 11 al 12. The first part to the second part. Desde la primera parte a la segunda parte. And Paul says, therefore, Y Pablo dice, por lo tanto, based on what I've said in the first 11 chapters. basado en lo que dije en los primeros 11 capítulos. And then he says, I urge you, Luego dice, les insto, les insisto, les pido, in light of what I've said in the first 11 chapters, considerando lo que dije en los primeros 11 capítulos, I'm now urging you ahora les imploro, les insisto, to live in a certain way. que vivan de cierta forma. And he describes chapters 1 through 11 with one short phrase. Y él describe los capítulos 1 al 11 con una corta frase, In view of God's mercies. considerando las misericordias de Dios. What he's been unpacking in Romans 1 through 11 Lo que él ha venido desenvolviendo, desarrollando en Romanos del 1 al 11, is that God has been on this long journey with Israel es que Dios ha estado en este largo viaje con Israel to restore the world and humanity, para restaurar el mundo y la humanidad, to be what it was in the beginning, para hacer lo que era en el principio, to heal the world from its sickness, para sanar el mundo de su enfermedad, to cleanse the world from its pollution, para limpiar el mundo de su contaminación, to restore the world from its brokenness, para restaurar el mundo de toda su rotura, to remove the sin and the curse that had done so much damage to God's world. para remover el pecado y la maldición que había causado tanto daño en todo el mundo. And he began that journey with Israel Y Dios comenzó ese viaje con Israel, to restore Israel para restaurar Israel, to be the humanity that Adamic humanity failed to be. para hacer la humanidad la nueva humanidad, ¿no? Que la humanidad adámica había fallado en ser. He'd been on this journey for 2,000 years. Y Dios había estado en este camino por 2000 años. And now, Paul has been shocked Y ahora Pablo ha sido deslumbrado by the way the story has ended. por la forma en cómo la historia termina. It's ended in the crucifixion of the Messiah, the Jewish Messiah. Concluye, se completa en la crucifixión del Mesías de los judíos. Paul wasn't expecting this. Pablo no estaba esperando esto. The Jews weren't expecting this. Los judíos no estaban esperando esto. They were expecting a Messiah who would come and restore the world with great military power. Ellos estaban esperando que el Mesías viniera a restaurar el mundo con un tremendo poder militar. And the Messiah comes Pero el Mesías viene and is humiliated, y es humillado, hung naked on the cross, colgado, desnudo en una cruz, tortured, torturado and finally dies. y finalmente muere. That's not what Paul was expecting. Eso no era lo que Pablo estaba esperando. And then this Messiah rises from the dead. Pero 3 entonces este days Mesías later. se levanta de la tumba 3 días después. That was equally unexpected. Eso era igualmente inesperado. Resurrection is at the end of history. La resurrección se supone que iba a ser al final de la historia. What's this man doing rising in the middle? ¿Qué está haciendo este hombre levantándose en el medio de la historia? And Paul has to get his head around these two events. Entonces Pablo tiene que reordenar su pensamiento, su cabeza, todo en torno a estos dos eventos. I think he took probably 10 or 12 years to finally understand this. Y yo pienso que Pablo se tomó alrededor de 10, 12 años para encontrar y poder entender qué significaba esto. But the book of Romans Pero el libro de Romanos and his other letters y sus otras cartas are his gift to us. son su regalo para nosotros. This story
Esta historia has come to its climax ha llegado a su clímax in the death and resurrection of Jesus. en la muerte y la resurrección de Jesús. God has taken on himself in Jesus Dios ha cargado sobre sí mismo en Cristo the sin and the curse and the misery of the world. el pecado, la maldición y la miseria del mundo. And in his resurrection, Y en su resurrección, he's inaugurated the world to come Él ha inaugurado el mundo por venir, that will fill the earth one day. que algún día va a llenar toda la tierra. And now, Y ahora, and this is one of his main points in Romans, y este es uno de sus puntos principales en Romanos, and now ahora the Gentiles can join the Jews, los gentiles pueden unirse a los judíos, restored to God, ser restaurados para Dios and be part of that new humanity y ser parte de esa nueva humanidad that will one day inhabit the new que creation. algún día va a habitar la nueva creación. Paul is filled with praise Pablo está lleno de adoración. as he ends chapter 11. Cuando él concluye el capítulo 11, Who could have ever thought of such a glorious plan? ¿quién podría haber pensado en un plan tan glorioso? Oh, the depths of the riches of the wisdom and the knowledge of God. Oh, las profundidades de las riquezas del conocimiento de Dios. And he praises God. Así que él adora a Dios. What a plan. ¡Qué plan más maravilloso! The Gentiles have joined the Jews. Los gentiles se han unido con los judíos And now that new humanity is spreading throughout the world, y ahora esa nueva humanidad está extendiéndose por todo el mundo all the way to the ends of the earth. en camino hacia los confines de la tierra. I'm not sure what the ends of the earth are. No estoy seguro cuáles son los confines de la tierra. I'm not sure if it's Vancouver where I live No estoy seguro si es Vancouver, en Canadá, donde yo vivo, or El Tabo where you live. o en el Tabo, aquí donde ustedes viven. Actually, I do know where the ends of the earth are. De hecho, yo sé dónde están los confines de la tierra. I do. Lo sé. If you put an arrow straight through Jerusalem Si pones una flecha directo a través de Jerusalén, to the farthest place at the end of the globe, al lugar más alejado, al fin en el globo, ¿no? that's the ends of the earth, right? Ese podría ser el fin de la tierra. Because mission started in Jerusalem to the ends of the earth. Porque las misiones comenzaron en Jerusalén hasta los confines de la tierra. What's the farthest place from Jerusalem? ¿Cuál sería el punto más alejado de Jerusalén? Somewhere between Sydney, Australia, and Auckland, New Zealand. Algún lugar entre Sydney, Australia y Auckland en New Zealand. En Nueva Zelanda, perdón. My oldest son-in-law is Australian. Mi yerno, el más mayor, es australiano. I tell him he comes from the ends of the earth, Le digo que él viene de los confines de la tierra. but he's welcome to Canada. Pero él es bienvenido en Canadá también. This is what Paul is filled up with. Esto es todo lo que está en la imaginería de Pablo. This good news Estas buenas noticias that in Jesus Christ, de que en Jesucristo the healing of the world has been accomplished. la sanación del mundo puede ser lograda, ha sido The lograda. resurrection life has begun. La vida de la resurrección ha comenzado And by faith in Jesus, y por la fe en Jesucristo you can be incorporated into this salvation. tú puedes ser incorporado en esta salvación. He says to these Gentile and Jewish Christians in Rome, Le dice a estos cristianos, gentiles y judíos en Roma, in view of God's mercy, considerando esta misericordia de Dios, start living like human beings again, vuelvan a vivir como seres humanos, not serving the idols of your culture, no sirviendo a los ídolos de su cultura, but offering up the whole of your lives pero ofreciendo el todo de sus vidas as living sacrifices to God, como sacrificios vivos a Dios. the way Adam and Eve La forma en como Adán y Eva were created to live. fueron creados y debían vivir. Paul transitions La transición de Pablo, and says, that's what's happened in Jesus Christ. Pablo hace una transición y dice, eso fue lo que sucedió con Jesucristo. Now, how are you to live, therefore? Ahora entonces, ¿cómo deben vivir? Offer up your lives, Ofrezcan toda su vida. and for the next four chapters, Y por los siguientes 4 capítulos, he unpacks what that looks like. él desarrolla cómo se ve eso. But before he does, he says this. Pero antes de que desarrolle eso, dice esto, In verse 2, en el versículo 2. there are two sides Hay 2 lados to being a living sacrifice. para hacer un sacrificio vivo. The first side El primer lado is negative.
es negativo. Do not be conformed to this world. No se conformen a este mundo. The other side is positive. El otro lado es positivo. Be transformed in the renewing of your minds. Sean transformados en la renovación de vuestra mente. The negative side. El lado negativo Do not be conformed to the pattern of this world. es no se conformen al patrón de este mundo. What he's saying to the Roman church Lo que él está diciendo a la iglesia romana is do not be conformed to the idolatrous pattern of the Roman Empire. es no se conformen al patrón idólatra del imperio romano. That's part of the old age. Eso es parte de la antigua era. You're now living in the age to come. Ahora ustedes son parte de la era venidera. Don't conform yourself to Roman idolatry. No se conformen a ustedes mismos de acuerdo al molde de la idolatría romana. As I speak to Chileans, Cuando hablo a chilenos, I realize I don't understand your culture as well as I would like. me doy cuenta de que no entiendo su cultura tanto como me gustaría. I've been here 4 or 5 times. He estado aquí 4 o 5 veces, That's not enough to get to know your culture well. pero eso no es suficiente para entender bien su cultura. My wife thinks she knows your culture Mi esposa piensa que ya conoce su because she cultura, was born here. porque ella es chilena, But she only lived to be here till she was 4 years old. pero ella vivió aquí solo hasta que tuvo 4 años. And she's been here the 5 times with me. Y ella ha estado aquí conmigo todas las 5 veces que yo he venido, So she thinks she's Chilean. pero ella dice que es chilena. That's just wishful thinking. Eso es solo un deseo de su corazón. She's really Canadian. Es verdaderamente canadiense. Dice. She just wants to be Chilean. Ella quiere ser chilena. So it's hard for me to know how to analyze your culture. Entonces es difícil para mí, hablando en serio, es difícil para mí analizar su cultura. But as I look at Canada, Y mientras miro Canadá, and I also teach a lot of pastors in the United States, y yo debo enseñar a muchos pastores también en los Estados Unidos, in North America, en Norteamérica we have a lot of trouble tenemos mucho problema in really understanding and believing en realmente entender y creer. that our culture is just as idolatrous as the Roman culture. Entender y creer que nuestra cultura es tan idólatra como la cultura romana. We're deceived. Hemos sido engañados. We think our culture is somehow neutral, Creemos que nuestra cultura es de alguna forma neutra, maybe even a little bit Christian, tal vez incluso un poquito cristiana, and that's dangerous. pero eso es peligroso. To think you're living in a neutral culture El pensar que vives en una cultura neutral or a safe culture. o una cultura segura. Every culture Toda cultura is centered around serving other gods. está centrada sirviendo a otros dioses. And Paul says to Canadians, Gira en torno a servir a otros dioses. Así que Americans. Pablo dice a los canadienses, a los norteamericanos as well as Chileans, y también a los chilenos: don't be conformed to the patterns of the idolatry of your culture. no te conformes a los patrones de idolatría de tu cultura. It's very hard to see the idols of our culture. Es muy difícil ver los ídolos de nuestra cultura. It's like a fish swimming in water. Es como un pescado, nadando en el agua. There's a Chinese proverb. Un pez nadando en el agua. Hay un proverbio chino. If you want to know about water, Si es que quieres aprender, conocer sobre el agua, don't ask a fish. no le preguntes a un pez. You want to know about Canada? ¿Quieres saber sobre Canadá? Don't ask a Canadian. No le preguntes a un canadiense. You want to know about Chile? ¿Quieres saber sobre Chile? Don't ask a Chilean. No le preguntes a un chileno. Because we're living in that environment all the time. Porque vivimos en este ambiente, este medio todo el tiempo. And everything becomes normal in our Y environment. todo se normaliza en nuestro ambiente. It's very difficult to see our cultural idols. Es muy difícil ver nuestros ídolos culturales. There's a story of 2 fish swimming along, 2 young fish. Entonces está esta historia de 2 peces jovencitos nadando allí en el mar. They're swimming this way. Están nadando así para acá. Ah, no, para allá. An older fish is swimming the other way. Ah, y un pez está nadando para un lado y el otro pez está nadando para el otro. And the older fish says, "How's the water, boys?" Y el pez más viejito le dice a estos peces jóvenes: oye, ¿cómo está el agua? And then they pass. Y pasan, siguen avanzando los peces And the one jovencitos. turns to the other one, Y los peces jovencitos se preguntan el uno al otro: "What's water? ¿qué es agua? What's Chilean culture?"
¿Qué es la cultura chilena? What's Canadian culture? ¿Qué es la cultura canadiense? It's hard to see the idols, Es difícil ver los ídolos, but according to the Bible, pero de acuerdo con la Biblia, idolatry is destructive. la idolatría es destructiva, It's powerful. es poderosa. It holds people in their grip and just slowly squeezes them to death. Las agarra en sus tentáculos y la va apretando lentamente hasta que mueran ahogados. I have a friend that is he's one of my students. Tengo un amigo que es uno de mis estudiantes. He's a national jiu-jitsu champion. Es un campeón nacional de Jiu-Jitsu, el arte marcial, ¿no? If he wanted, Si él quisiera, he could take me down él me podría tirar al suelo in about 3 seconds, en como 3 segundos and then he could hold me, y él podría ahí hacerme una llave y mantenerme, sostenerme, and I would not be able to budge. y no sería capaz de liberarme. I would be in his grip Estaría allí agarrado por él, as long as he wanted me to be. estaría en su lazo tanto como él quisiera, I would be helpless. estaría indefenso. And that's the picture that's painted in the Bible Y esa es la imagen que la Biblia presenta, of all human beings sobre todos los, en relación a todos los seres humanos, in the grip of the idolatry of their culture. cuando están amarrados por la idolatría de su cultura. And if my friend wanted to squeeze the life out of me slowly, Y si mi amigo quisiera simplemente apretarme tanto que fuera extinguiendo la vida, mi vida, he could. él podría. But he's much too nice for that. Pero él es demasiado bueno conmigo como para eso. But he could. Pero él podría. And that's what's happening with the idolatry of our culture. Y eso es lo que pasa con la idolatría en nuestra cultura. Squeezing the life. Nos va quitando, secando la vida, apretando poco a poco. But here's Paul's good news. Pero aquí están las buenas noticias de Pablo. The gospel is more powerful than the idolatry that is gripping you. El evangelio es más poderoso que la idolatría que está apretando nuestra cultura, que está ahogando nuestra cultura. Someone's come along that's stronger than the guy holding me Alguien viene que es más fuerte que el que me está amarrando y me está sosteniendo and liberates me. y me libera. That's the gospel. Ese es el evangelio. And now Paul says, Y ahora Pablo dice, you no longer have to live under that. así que ya no tienen que vivir bajo el patrón de la idolatría. Do not be conformed to that idolatry. No se conformen a esa idolatría. What would that look like? ¿Cómo se vería eso? Well, I'm not going to presume to tell you what it looks like in Chile. Bueno, no vaya a ser tan presumido para decirles cómo se ve eso en Chile. But if I was preaching this sermon in Canada right now, Pero si yo estuviera predicando este sermón en Canadá ahora, here's what I'd say. esto es lo que yo diría. Our culture claims to be secular. Nuestra cultura se atribuye a sí misma el ser secular. It claims that God doesn't exist. Dice que Dios no existe. And if he does, Dice que Él lo hace, he's separated from the world Él se ha separado a sí mismo del mundo and doesn't play a very important role. y no desempeña ningún rol importante en el mundo. And I'd say, Y yo digo, don't be conformed to that secularism. no te conformes a ese secularismo. Live your whole life in the presence of God. Vivan el todo de su vida en la presencia de Dios, Delight in his presence all the time. deleitándose en su presencia todo el tiempo. I'd say to my Christian friends in Vancouver, Le digo a mis amigos cristianos en Vancouver, we live in a world of greed and acquisitiveness. vivimos en un mundo de avaricia y de adquisición, de consumo, Seeking more goods and more experiences. buscando más bienes materiales, más experiencia. Don't be conformed to that idolatry. No te conformes a esa idolatría. Live lives of generosity and contentment. Vive una vida de generosidad, de contentamiento. I'd say we live in a life, we Yo live le diría- in a world Le diría, vivimos en un mundo that focuses on the self, que se enfoca en sí mismo, that makes it all about me. que hace que todo gire en torno a mí. Take care of you because you're number one and nobody else is going to take care of you. Cuídate a ti mismo porque tú eres el número uno y nadie más te va a cuidar a ti que tú mismo. I'd say, Y yo le diría, don't be conformed to that self-centeredness, no te conformes a ese egocentrismo, that selfishness.
Eso es egoísmo. that narcissism, Eso es narcisismo. that entitlement. Live Ese lives, foco en ti mismo, ¿no? live lives of sacrificial, self-giving for Sino the sake que of others. vive una vida sacrificial que se entrega por los otros. Life is about pouring yourself out for others. La vida se trata de entregarte, derramarte a ti mismo por otros. I'd say to them, Y les diría a ellos, we live in a world that is addicted to technology. vivimos en un mundo que es adicto a la tecnología. Our cell phones and our social media, Nuestros celulares, nuestras redes sociales, good gifts of God, que pueden ser tal vez buenos regalos de Dios, are often destroying us because we're addicted. pero frecuentemente nos están destruyendo porque somos adictos a ellos. Don't be conformed to that. No te conformes a eso. Live a life of wisdom. Vive una vida de sabiduría. Learn how to use your technology wisely. Aprende a usar tu tecnología de una manera sabia. And finally, Y finalmente, I would say here in Canada, aquí en Canadá, we're told that religion belongs over there in the private perdón, sphere. allá en Canadá se nos dice que la religión es un asunto que está allá en un rincón privado, personal. Christian faith is what you can do on Sunday. La fe cristiana se trata de lo que puedes hacer el día domingo, But the rest of the world has nothing, the rest of culture has nothing to do with the Christian faith. pero el resto de la cultura no tiene nada que ver con la fe. I'd say, don't be conformed to that idolatry. Yo digo, no te conformes a esa idolatría. Christ is the creator of the world, Cristo es el creador del mundo, the Lord of history, el Señor de la historia, is reconciling all things to himself. que está reconciliando todas las cosas consigo mismo. Offer up the whole of your lives to God as a living sacrifice. Así que ofrece el todo de tu vida, el todo de sus vidas como sacrificio vivo a Dios. That's what I'd say to Canadians. Eso es lo que le diría a los canadienses. I'm not sure what I'd say to Chileans. No estoy seguro todavía que le diría a los chilenos, I'll let Carlos do that. pero dejaré que Carlos sea el que haga eso. That's his job. Ese es su trabajo. But there's also a positive side. Pero también hay un lado positivo. Be transformed by the renewing of your minds. Sean transformados por medio de la renovación de su mente. We've often made a mistake here Muchas veces o frecuentemente cometemos un error aquí, in making the mind simply rational. en entender la mente como simplemente racional. Be renewed by getting more information, Renuévate simplemente recibiendo más información o conocimiento, by getting your theology straight, ordenando o entendiendo bien tu teología, by being a little bit smarter. siendo un poquito más inteligente. Thank God that Paul doesn't say that. Gracias a Dios Pablo no está diciendo eso, Then the smartest people would also be the holiest people. porque si no, solo la gente más inteligente sería la gente más santa. It is good to try to increase our knowledge and understanding, Es bueno aumentar nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, but that's not primarily what Paul is saying here. pero eso no es lo que Pablo está diciendo aquí primariamente. Mind is the deepest core of our being. Aquí mente es el centro, el núcleo más profundo de nuestro ser, The religious center that directs every part of our el lives. centro religioso que dirige cada una de las partes de mi vida. It's like the spring that gives the water that shapes everything. Es como una fuente, un manantial que da agua, que nutre todo lo demás. And either that water coming out of the mind and the heart Y esa agua viniendo de la mente o el corazón is polluted o está contaminada and will shape our emotions, y va a moldear nuestras emociones, our thinking, nuestro pensamiento, our relationships, nuestras our relaciones, political convictions, nuestras convicciones our políticas, use of money, el uso del dinero, leisure and entertainment. el entretenimiento y el descanso, Or that water coming out of our heart and mind is pure o esa agua que viene de nuestra mente y corazón es pura and will direct all of that back to God. y dirigirá todo eso de vuelta a Dios. Paul is saying, be renewed in your mind. Pablo dice, sean renovados en su mente. It's an ongoing process. Es un proceso que debe ser llevado adelante como un proceso, ¿no? Stop for a little while, Puede detenerse de repente un poco, you start to lose that renewal. pero si se detiene, comienzas a perder esa renovación. I'm getting old, Me estoy volviendo viejo. and I know Y yo sé that if I stop exercising for 1 week, que si dejo de ejercitarme una semana,
My body that's already going downhill because of my age Mi cuerpo, que ya se está yendo para abajo por la edad, will go downhill even faster. se iría colina abajo, aún más rápido. I've got to exercise daily. Así que debo ejercitarme, de hecho, diariamente. If we want to be renewed in our hearts and our minds, Si queremos ser renovados en nuestro corazón y mente, we got to keep at it. debemos seguir perseverando en ello, Immersing ourselves in Scripture. sumergiéndonos en la Escritura. Because the Word of God doesn't just give us theological and ethical information. Porque la palabra de Dios no nos da simplemente información ética o teológica. The Word of God is the power of God to liberate us from idolatry and transform us. La palabra de Dios es el poder de Dios para liberarnos de la idolatría y transformarnos. And so we desperately need to be immersed in Scripture Así que desesperadamente necesitamos sumergirnos en la Escritura, as individuals, como individuos, as congregations, como congregación, as families. como familias. But we also desperately need prayer, Pero también necesitamos desesperadamente oración, regular practices of prayer. prácticas regulares, consistentes de oración. Because this is the means, Porque estos son los medios, like a channel coming from the exalted Christ, medios de gracia, no los canales que vienen del Cristo exaltado, that we are renewed in our inner being. por los que somos renovados, a través de los cuales somos renovados en nuestro ser interior. Set up regular practices. Agenda, sé consistente en tener prácticas regulares espirituales. Of reading Scripture to listen to God, Leer la Escritura para escuchar a Dios and prayer. y la oración. So Paul is saying, Así que Pablo está diciendo, if you want to offer up your whole bodily life as living sacrifices to God, si quieres ofrecer toda tu vida como un sacrificio vivo a Dios, become increasingly aware and self-conscious debes estar cada vez más consciente, cada vez más atento of the idolatrous cultural patterns de los patrones culturales idolátricos that are shaping the life of your community, que están moldeando la vida de tu comunidad, and resist those pressures to conform. y resiste esas presiones para conformarte. And secondly, Y en segundo lugar, immerse yourself in the biblical story. sumérgete a ti mismo en la historia bíblica. Found your life on Jesus Christ. Encuentra la vida en Cristo Jesús And through prayer and Scripture, a través de la oración, a través de la Escritura, make that biblical world, y que ese mundo bíblico, that biblical story, que esa historia bíblica more and more yours. sea cada vez más y más tuya. Paul says, Pablo dice, if you do not conform yourself to the world, si no te conformas a ti mismo al mundo, and you transform yourself by the renewing of your mind, si tú te transformas por medio de la renovación de tu mente, then you will be able to test and approve what God's will is. entonces tú serás capaz de probar, de aprobar la buena voluntad de Dios. His will that is good, Su voluntad que es buena, pleasing, agradable, and perfect. perfecta. His will that will enable you to be holy Su voluntad que te va a capacitar para ser santo and live lives, says Paul, that are pleasing to God. y vivir vidas que, así como Pablo dice, son agradables a Dios. You'll grow in discernment. Tú vas a crecer en discernimiento. What does it mean to live according to God's will in my marriage and family? ¿Qué significa vivir de acuerdo con la voluntad de Dios en mi matrimonio? What does that mean to live according to God's will in my work? ¿Qué significa vivir de acuerdo con la voluntad de Dios en mi trabajo? What does that mean to live according to God's will with my use of technology? ¿Qué significa vivir de acuerdo con la voluntad de Dios en el uso de mi tecnología? So you see that Paul's movement is a threefold movement. Entonces tú puedes ver que el movimiento de Pablo es un movimiento triple. First, Primero, offer up your bodily lives as living sacrifices to God. ofrezcan sus cuerpos, sus vidas completas como un sacrificio vivo a Dios. Second, En segundo lugar, to do so, don't be conformed to the world, but be renewed in your inner being. para hacer esto, no te amoldes, no te conformes al mundo, sino ser renovado en tu ser. Then third, Y en tercer lugar, then you're able to discern what God's will is. entonces tú serás capaz de discernir lo que Dios quiere. Why? ¿Por qué? Why would you want to listen
to Paul? ¿Por qué querrías escuchar a Pablo? Yeah, it's the Word of God, and I hope that's a very good reason. Sí, es la palabra de Dios. Espero que esa sea una buena razón para ti. And it's God's authority speaking. But Y es la why? autoridad de Dios hablando. But why? ¿Pero por qué? I think Paul would give two reasons. Yo creo que Pablo nos daría dos razones. The first reason La primera razón is this is how you were made as human beings. Esto es como fuiste creado como ser humano. You were made to serve God. Fuiste creado para servir a Dios. You were made to direct your whole life to God. Fuiste creado para que toda tu vida estuviera dirigida hacia Él. If you want to be fully human Si tú quieres ser plenamente humano and be what God intended humanity to be, y ser aquello que Dios intencionó para que la humanidad fuera, you don't serve other gods. tú no sirves a otros dioses. Serving God is what it means to be fully human. Servir a Dios es lo que significa ser plenamente humano. And so that's what brings satisfaction, Y eso de hecho es lo que trae satisfacción, true fulfillment, verdadera plenitud. true, yes, this is what it means to be alive. Un verdadero sí, esto significa ser humano, esto es ser humano. Have you heard of that old man, Mick Jagger and the Rolling Stones? ¿Han escuchado sobre este hombre Mick Jagger en los Rolling Stones? Do you remember that song he sang? ¿Recuerdan aquella canción que él canta? I can't get no satisfaction. No puedo obtener satisfacción. And I've tried and I've tried and I've tried. Y he intentado, intentado y intentado. But I can't get no satisfaction. Pero no puedo obtener ninguna satisfacción. Parenthesis. Paréntesis. That's bad English. Eso en realidad está mal ordenado en el inglés. But anyway, Pero de cualquier forma. what he's saying Lo que él está diciendo is that I've looked for fulfillment and joy and satisfaction everywhere. es que he buscado por gozo, plenitud, por satisfacción en todos lados. And I can't find it. Pero no puedo encontrarla. I can't find what it means to be truly human. No puedo encontrar lo que significa ser verdaderamente humano. He's looking in all the wrong places. Pero él está buscando en todos los lugares equivocados. Jeremiah has this beautiful picture. Jeremías tiene esta imagen hermosa. He says to Israel, Él le dice a Israel, what are you doing? ¿qué están haciendo? You're over here trying to find water Están aquí intentando buscar agua in this dry, dusty cavern. en una caverna seca y polvorienta. When over here there's the water of life, me. Cuando aquí al lado de ustedes está el agua viva, que soy yo. You're thirsty. Están sedientos. Quit trying to find water somewhere else Dejen de buscar agua en otro lugar and find it where I tell you it can be found. y encuéntrenla donde yo les digo que va a ser encontrada. Paul is saying, Pablo está diciendo idolatry will diminish your humanity, que la idolatría va a disminuir tu humanidad, leave you thirsty and unsatisfied, dejándote sediento e insatisfecho, trying to find it somewhere else. intentando encontrarla en otro lugar. Paul says, Pablo dice, find it in offering your bodies as living sacrifices, encuéntrenlo en ofrecer sus vidas como sacrificio vivo, even when it's difficult. incluso cuando es difícil. And there you'll find what it means to be human. Y allí ustedes encontrarán lo que significa ser humano. But then Paul would say, here's a second reason. Entonces, y luego Pablo diría, aquí está la segunda razón. This is the only way Esta es la única forma, your neighbors will ever come to know God. es la única forma en que tus vecinos, tu prójimo, va a venir a conocer a Dios. It's only if they see in you Es solo si ellos ven en ti a new way of being human, una nueva forma de ser humano. or the old way, the Adamic way before the fall of being human. O la contrastan con la antigua forma, la forma adámica de ser humano. Good job, Dan. Sorry. Good job. I'm- This is hard work right here. Translate. No, I won't do. Yeah. Dice que es difícil, que es difícil. Dice que es difícil. David's working much harder than me right now. Dice que estoy trabajando más duro que él. ¿no? So, Thank him Thank after. The only way la única forma your neighbor is going to be able to come to know God in Jesus es que tu Christ prójimo va a poder venir a conocer
a Cristo Jesús, is that they see Christians who are restored to their full humanity. si es que ellos vean a cristianos que han sido restaurados a su plena humanidad. Conformity to cultural idolatry for Christians La conformidad con la idolatría cultural para los cristianos is not only displeasing to God, no solo es ofender a Dios, but it's also to fail our unbelieving neighbor. sino que también fallarle a nuestro prójimo no creyente. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, you are a preview of the new humanity. ustedes son una previsualización, un trailer, ¿no? Como de películas, de la nueva humanidad, Set in the midst of El Tabo puesto aquí en el medio del Tabo and Las Cruces. y las cruces. Did I get that right? ¿La chonté? ¿Lo dejó? Yeah. And the other cities. Y todas las ciudades del litoral, ¿sí? Todas las ciudades del litoral. Set in their midst. Están ustedes aquí en el medio, puesto allí, To be a preview para hacer una demostración, una previsualización of what life in the new creation is going to be one day. de cómo va a ser la vida en la nueva creación allí algún día. And that's God's plan. Y ese es el plan de Dios, To have small previews tener pequeñas comunidades que sean previsualización of the new humanity all over the world. de la nueva humanidad por todo el mundo. And you know what a movie preview is, right? Ustedes saben lo que es un tráiler de película, ¿no? It's actual footage of the coming attraction. De hecho, es escenas de la atracción de la película completa que viene. Usually they lie Generalmente mienten, ¿no? and only show you the best footage. Solo te muestran las mejores partes. But let's put that aside. Pero ignoremos esa parte, ¿no? You are actually footage Ustedes son así, son escenas, son demostraciones, son partes of the coming attraction of the kingdom of de God. la película que viene, ¿no? De la atracción que viene, del reino de Dios completado y consumado. And so Paul would say, Así que Pablo diría, well, he actually does say it in Romans 15. de hecho, lo dice literalmente en Romanos 15. I've given my whole life, Paul says, He dado toda mi vida, dice Pablo, so that to form communities para formar comunidades made up of Jews and Gentiles conformadas por judíos y gentiles that will praise God before their neighbors. que alabarán a Dios delante de sus prójimos, de sus vecinos. Not just Sunday morning, but 7 days a week. No solo el domingo en la mañana, sino que 7 días a la semana. So that more Jews and Gentiles might become part of that humanity. Para que más judíos y gentiles puedan venir a ser parte de esas comunidades. You're a preview of the new humanity that Ustedes son will, un tráiler de la nueva humanidad que está por venir, one day fill the earth. que de hecho algún día va a llenar toda la tierra. May God bless you Que Dios les bendiga by His Spirit in that task. por su espíritu al cumplir esa tarea. Let's pray together. Oremos juntos. God, I pray for this wonderful congregation. Señor mío, yo ruego por esta hermosa congregación. I thank you for their love and commitment to you. Te agradezco, Señor, por su amor y por su compromiso contigo. And I plead with you, Así que te ruego, pour out your Spirit more and more on them, derrama tu espíritu más y más en ellos. that they might be renewed more and more into the image of Christ Que ellos puedan ser renovados más y más a la imagen de Cristo and live in a world y vivan en el mundo. that desperately needs to see and hear good news. En este mundo que desesperadamente necesita ver y escuchar las buenas noticias. Strengthen them for that task. Fortalécelos para esa tarea. And I pray Y oro, Señor, that on that final day, que en aquel día final, when this church stands before Christ at the judgment seat, cuando esta iglesia se presente ante tu trono en el juicio, they will hear, ellos escuchen, well done, good and faithful servant. bien hecho, buen siervo y fiel. Bless them with your Spirit to that end. Bendícelos con tu espíritu, In Jesus' con name, ese objetivo. amen. Amén, en el nombre de Jesús. Amén.